Este es el tercer video de la modificación a los Fat Shark Recon versión 3 para poder usar receptores de video externos. En este video vamos a acomodar todos los componentes para poder hacer el ensamble final de los gogles y también vamos a extraer la batería que trae por defecto para poder usar un pack de 2 celdas. Si te gusta el video, dale like y suscríbete al canal para más modificaciones. Lo primero que hay que hacer es quitar los cables que iban a la batería porque ya no los vamos a utilizar. Con cinta de aislar se puede ir acomodando los cables que conectamos en el primer video para que todo quepa perfectamente. Del lado izquierdo de la carcasa blanca de los gogles hay una hendidura con el espacio suficiente para que pasen los cables, por eso los vamos a acomodar de ese lado. En la parte de arriba es necesario acomodar los cables lo mejor posible para que no quede muy abultado y se pueda cerrar la tapa. Para obtener los 3.7 volts que necesitan los gogles de un paquete de baterías 18650 de 2 celdas o de una batería LiPo también de 2 celdas, vamos a usar un regulador de voltaje hacia abajo. Una nota importante para reducir el riesgo de que falle el regulador de voltaje es que sea de buena marca y no una imitación, porque si deja de funcionar puede quemar el equipo. La marca que yo usé es Pololu, voy a dejar el link en la descripción. También vamos a necesitar un power jack. El que yo usé tiene 3 pines, uno abajo, uno a un costado y el otro en la parte de atrás. El que se encuentra abajo y el que está a un lado son tierra, por lo que un extremo de los cables los soldé a los pines y del otro los uní. Antes de soldarlos yo les puse un termorreductor para disminuir el riesgo de que toquen algún componente y ocasionen algún corto. El pin que está en la parte de atrás es la corriente, por lo que yo usé un cable de color rojo para distinguirlo. El cable rojo va a la etiqueta que dice BI en el regulador de voltaje y los dos cables negros van a la que dice GND. Si sobra mucho cable después de soldarlo, recuerda cortarlo para evitar sorpresas desagradables. Una vez que se hayan soldado los cables a la entrada del regulador, ya se puede conectar el paquete de baterías para probar con un multímetro que el voltaje de entrada sea el correcto y después se puede ajustar el voltaje de salida con el potenciómetro para que dé una cifra entre 3.7 y 4.2 volts, que es lo que necesitan estos gogles. Cuando se obtenga el voltaje deseado, lo mejor es ponerle silicona al potenciómetro para que ya no se mueva. Del otro lado del regulador, el cable rojo se conecta a BO y el cable negro a GND. Después, lo más fácil es conectarlos al cargador que traen los gogles por defecto. Solo es cuestión de conectar el rojo en el pad que dice positivo y el cable negro en el que dice negativo.
Para el paquete de baterías yo creo que lo mejor es ya no cargarlo desde esta placa, sino desde el cargador que se usa para las lipos para poder balancear las celdas. Hay que acomodar el cargador de los gogles colocando su tornillo. Después es necesario acomodar el regulador de voltaje. Para eso yo usé un silicón que ya tenía, pero se puede usar silicón caliente. Para colocar el power jack, yo hice un hoyo en la parte de abajo de los gogles. Usé el conector macho para sostenerlo mientras lo cubría con silicón y lo tuve así un rato para que se secara el pegamento un poco. También puse silicón en la parte de atrás para colocar el regulador de voltaje que usamos en el video anterior. Usé cinta de aislar para reducir los cables que van al módulo externo y empecé a ensamblar los gogles. Con eso terminamos este video. Muchas gracias por seguir esta serie y si tienes pensado hacer alguna modificación similar a estos gogles o algunos otros, ponlo en los comentarios y tal vez pueda ayudar en algo.